los años 60 a 80, el Estado mexicano implementó una serie de estrategias contra insurgentes dirigidas a silenciar y limitar el accionar de los movimientos políticos y sociales. Estas estrategias implicaron prácticas violentas de magnitud y naturaleza inédita. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos cometidos en ese período se organizan narrativamente detrás de una categoría bastante inexacta: la noción de guerra sucia. La guerra sucia alude a un enfrentamiento entre dos fuerzas equiparables y supone que las guerrillas y movimientos políticos de la época estuvieron en condiciones de igualdad con respecto al Estado. Ligada a los discursos castrenses del Cono Sur, la narrativa sobre la guerra sucia en México se hermana con la teoría de los dos demonios, que sostiene que la violencia de Estado contra esos movimientos pudo llegar a ciertos excesos y ocasionar algunos daños colaterales como la muerte y la desaparición. El 23 de septiembre pasado, David Fernández, comisionado del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico, señaló de forma pertinente y a propósito del reconocimiento de las violencias cometidas en el campo militar número 1, que ya es hora de dejar de lado la teoría de los dos demonios y la narrativa de la guerra sucia para pasar a explicar estos hechos en el marco del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es un concepto histórico, nacido al calor de la lucha política de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos de toda América Latina. Rosario Ibarra de Piedra lo denunció tempranamente a raíz del secuestro y desaparición de su hijo y de centenares de militantes y opositores al gobierno autoritario. Lo hizo incluso junto a otros organismos sudamericanos en el marco de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la FEDEFAM, un espacio internacional en el que trató de develar la lógica siniestra del gobierno mexicano. Para ella, el terrorismo de Estado consistía en desaparecer a las personas y en negarlo sistemáticamente detrás de un discurso conciliador y democrático. Hablar de terrorismo de Estado implica identificar las prácticas clandestinas que funcionarios y militares pusieron a disposición de un plan de aniquilamiento. Estas prácticas estuvieron ligadas a otros usos legalizados de la violencia, como por ejemplo la prisión política. El campo militar número 1 fue uno de esos espacios clandestinos en los que funcionó esa violencia negada. Escuchar a las personas que allí fueron detenidas sin proceso, que vivieron la tortura y que llegaron a ver por última vez a muchas víctimas de la desaparición forzada, permite descartar la hipótesis de una guerra, pues el Estado usó indiscriminadamente su fuerza sin respetar límites, derechos y garantías. El lenguaje no es neutral. Con él abrimos marcos de memoria y de entendimiento. Nos enfrentamos entonces a un desafío. La noción de guerra sucia circula cotidianamente y funciona con muchos sentidos implícitos, ocluyendo la total responsabilidad del Estado en el ejercicio de esa violencia. Por eso, atender a este llamado parece urgente, para ya no nombrar enfrentamiento a aquello que fue terrorismo de Estado.